Y hoy estamos en la segunda semana de Cristo por sobre la cultura. Y sinceramente, estos mensajes para mí han sido una bendición personalmente. La semana que viene vamos a hacer algo bastante diferente. No le voy a decir lo que vamos a hacer, pero sí va a ser diferente. Mira a su vecino, dígale, la semana que viene va a ser diferente. Dígale a su vecino, ¿ok? Entonces, sabemos que hoy Colombia va a ganar, so no se tienen que preocupar del juego. La semana que viene no importa, vengan la semana que viene, entonces tranquilo. Ayer estuve mirando el partido de Argentina. Wow, qué partido, ¿no? Perdieron, lo siento. Yo sé que Sam está llorando en Córdoba ahora, pero la verdad que fue un buen juego. Vamos a ir al Señor en una... ¿otra persona necesita una Biblia? Sí, aquí adelante. Mantenga su mano levantada. Juan capítulo 4. Vamos a ir un momentico al Señor en una palabra de oración. Señor, gracias por este día. Gracias, Señor, por tu grandeza, como ya hemos mencionado. Bendice, Señor, este tiempo. Vamos a hablar acerca de tu santa palabra. Y, Señor, pedimos que tú nos des sabiduría para aplicarlo, para entenderlo, para masticarlo, Señor, en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Y pedimos, Señor, que el resultado sea corazones cambiados para nuestro Señor Jesús. Bendice este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a dar un breve repaso de la primera semana. La primera semana hablamos de un caso bíblico contra el racismo. Un caso bíblico, no está en las notas, pero vamos a hablar acerca de Génesis 1:26, donde dice el Señor: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean, ¿qué dice? Como nosotros. Entonces, en esta primera semana, y otra vez, eso no está en sus notas, pero esto es un repaso. Afirmamos que todos fuimos creados para ser representantes ¿de quién? De Dios, de nuestro Dios. Hablamos acerca de Dios creó una raza humana que consiste de diferentes ¿qué? Etnias. Una raza, diferentes etnias, y dice, Dios creó dos géneros, masculino y femenino, para llenar la tierra. Ahora, este punto es clave. Toda persona tiene el mismo valor. Ok, eso lo repasamos, pero no podemos olvidar eso. Toda persona tiene el mismo valor. Ahora, todos fuimos creados a la imagen de Dios. Todos fuimos creados según la semejanza de Dios. Todos somos portadores de la imagen de Dios. Ahí está la base bíblica y aquí está la implicación. Dios nos hizo para ser un representante cercano de su persona. Dios nos hizo ser como Él. Entonces nosotros somos ¿qué? Representantes de Dios. ¿A dónde? Aquí donde estamos, en la tierra. Nosotros somos ¿qué? Símbolos de nuestro Dios. No somos Dios, pero somos una representación de nuestro Dios. Ahora, concluimos con esta idea. Debemos someter nuestra cultura a la cultura ¿de quién? De Cristo. Someter nuestra cultura. ¿Cuántos aquí aman a su cultura? Todos, ¿no? Todos, ¿ok? Pero nuestra cultura, nuestra etnia, nuestras costumbres, debemos someternos ¿a qué? Al Señor Jesucristo. Entonces, con esa base, miramos a la semana número 1. Ya, eso fue mitad del primer mensaje. Ahora, la segunda semana vamos a hablar algo que va a tocar unos puntos muy profundos emocionalmente. Superar los prejuicios de género y la discriminación religiosa. Ahora, una pregunta, ¿hay discriminación religiosa y de género en nuestro país, sí o no? Sí. ¿Hay en su país, sí o no? Sí, también. Entonces, ¿cómo podemos tratar con esto bíblicamente? Aquí está el primer punto. Dice, id. Identificar dónde están las personas
y acercarse a ellas. Acercarse a ellas. Entonces, muchas veces lo que hacemos es que tenemos una distancia de las personas, ¿ok? Creamos una barrera, un obstáculo para mantenernos a una distancia. Pero Jesús nos va a enseñar aquí que es todo lo contrario. Vamos a mirar a Juan capítulo 4, empezando en el versículo 1. ¿Listos? Dice, Jesús sabía que los fariseos se habían enterado de que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque no era Jesús mismo quien los bautizaba, sino sus discípulos. Así que se fue de Judea y volvió a Galilea. En el camino, noten la frase, tenía que pasar por Samaria. Ahora, muy interesante. Si alguien me pregunta, Marcel, yo quiero ir a ver a Mickey Mouse, quiero ir a Orlando, ¿cuál es la forma más directa de ir a Orlando? Si yo le digo, bueno, usted puede tomar la I-75 y ir por, Naples, Fort Myers, Tampa, y entonces ir a Orlando, ¿qué me van a decir? No es la forma más directa. ¿Cuál es la forma más directa? El Turnpike, ¿ok? El Turnpike. Ahora, lo interesante aquí es que tenemos tres áreas. En el norte tenemos a Galilea, en el centro tenemos a Samaria y en el sur tenemos a Judea. Ahora, lo interesante aquí es que los judíos trataban de evitar los samaritanos. Y ahora vamos a hablar un poco más de ellos. Ellos tenían títulos para los samaritanos. Los llamaban perros samaritanos. Los llamaron personas impuras. Personas que no eran puras de raíz. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Aquí está en su boletín. Determine cruzar barreras, y noten, sociales, de género, políticas, raciales, económicas y religiosas. ¿Cuál es la palabra clave? Cruzar. ¿Ok? Cruzar. Dice aquí, elimine todo odio de su mente y de su corazón. A veces los niños dicen, yo odio a eso. Esto es una palabra bastante fuerte, ¿no? Cuando alguien dice, yo odio a esa persona, yo odio eso, es bastante fuerte, pero noten aquí en su boletín, no podemos amar a Dios y al mismo tiempo odiar a nuestro prójimo. Eso vale la pena repetirlo. No podemos amar a Dios y al mismo tiempo odiar a nuestro, ¿qué? Prójimo. Imposible. Imposible. Los dos no pueden estar en la misma oración. Entonces ahí es donde empezamos. Si yo tengo odio en mi corazón, no tengo el amor de Dios. Si yo tengo el amor de Dios en mi corazón, no voy a odiar a las personas. Muy sencillo, ¿no? Odio, Dios no está presente. Amor, el odio no está presente. Si yo amo a mi prójimo, no puedo odiar a mi prójimo a la misma vez. Ahora, para entender esto, vamos a apuntar. Dice, reconozca la historia de la discriminación religiosa. Reconozca la historia de la discriminación religiosa. Ahora, el problema entre los judíos y los samaritanos era un problema de 700 años. ¿Cuántos piensan que es mucho tiempo? Es mucho tiempo, ¿no? Por 700 años no se hablaban, no se ayudaban, no iban al templo juntos, estaban ¿qué? Separados. Ahora, lo que tenemos que hacer es regresar al año 722 antes
de Cristo. Entonces, apúntalo ahí en su boletín en algún lugar, 722, porque era un año clave. En el año 722, los asirios conquistaron los 10 tribus de Israel. ¿Ok? En un sentido, conquistaron el mundo entero. Pero ellos tenían una estrategia bastante interesante. Cuando ellos llegaban a un país y conquistaron ese país, ellos tomaban la mayoría de las personas y lo movían a otro lugar, otro país. Los que se quedaban en el país, en su país de origen, era un porcentaje muy pequeño. Piensan por un instante en su país, no en Estados Unidos, pero donde ustedes nacieron, si no nacieron aquí. Imagínense por un instante que un ejército entra y ya vence todo el ejército que está ahí en su país, y entonces empiezan a traer un 90% de extranjeros en su país. ¿Eso va a cambiar la cultura, sí o no? Claro que sí. Entonces, a la misma vez, en este intercambio de personas, ¿qué sucede? Bueno, las personas que vienen de otro país a nuestro país o a su país, entonces no necesariamente van a empezar a construir porque no saben qué tiempo van a estar aquí. Posiblemente van a estar en este país 1 año, 2 años, pero no van a invertir mucho tiempo, muchos recursos en ese país extranjero. Entonces los judíos que se quedaron durante ese tiempo, ellos empezaron poco a poco a casarse con ¿quién? Con los extranjeros, con las hijas, los hijos de los extranjeros. Ahora, aquí en su boletín dice, los judíos odiaban a los samaritanos, no hablaban con ellos. Segundo, después de ser conquistados por los asirios, dice en el norte, Israel se casaron con personas que practicaban la idolatría. ¿Ven un problema ahí, sí o no? Sí, ahí hay un problema serio. ¿Por qué? Porque aquí está el punto y lo mencionamos en la última semana. Dios no prohíbe el matrimonio interracial. Él prohíbe, o Él solo prohíbe, el matrimonio interconfesional. En otras palabras, Él no le importa si una persona se casa con otra persona de otra etnia, pero lo que Él sí le importa es que los dos sean de la misma fe. En este caso nuestro, fe en Cristo Jesús. Ahora, los samaritanos no querían mezclar con ¿quién? Con los judíos. Los judíos no querían mezclar con ¿quién? Los samaritanos. Pero en el año 568, ¿quieren escribir eso también? 568. Empezaron durante ese tiempo a construir el templo otra vez en Jerusalén. Y creo que lo terminaron un poco después, pero empezaron a construir el templo. Y los samaritanos que estaban en el centro se acercaron a los judíos y con toda pureza nosotros queremos ayudar a construir el templo de nuestro Dios. En ese instante los judíos respondieron no. No pueden ayudar, no queremos su presencia aquí, no queremos su dinero, no queremos su participación, no queremos nada. Ahora, después de esa respuesta, ¿creen usted que la respuesta de los samaritanos iba a ser negativa, sí o no? Claro que sí. No puedo construir el templo de mi Dios, no puedo hacer esto, no. Entonces los samaritanos, ¿qué hicieron? Ellos empezaron a construir su propio templo. Establecieron su propia religión. Escogieron sacerdotes, empezaron a hacer sacrificios por el rechazo de los judíos. Ahora pueden ver la tensión.
Por eso había tantos problemas entre los judíos y los samaritanos. Entonces, cuando alguien dice, bueno, yo sé que al llegar a Galilea es más directo ir por Samaria, pero yo prefiero gastar 3 días adicional en caminar por esta ruta que estar en el país de Samaria. Wow. Bueno, aquí no tenemos ese problema, ¿o sí lo tenemos? ¿Cuántos aquí evitamos echar gasolina en una área donde su etnia no está representado? ¿Cuántos aquí prefieren comer en un lugar diferente, aguantar la hambre para ir unas 5 millas adelante para no comer en una área donde hay una etnia concentrado que es diferente? Hacemos lo mismo. ¿Cuántos han venido a la iglesia y me han pedido, Marcel, la hija mía le toca esta escuela, pero esa escuela está lleno de... Yo quiero ponerla en otra escuela, por favor, ¿me puede firmar esto? ¿What? ¿Qué? No hay una diferencia. Es lo mismo. Ahora, empecé a estudiar las estadísticas del gobierno, en particular del FBI, del FBI. Y quería entender un poco esta idea de el odio en Estados Unidos. Y lo que van a ver aquí arriba que es algo bastante interesante. Empezaron a hacer un análisis de como 15,000 agencias en Estados Unidos. Lo interesante de estos números es que menos de un 50% de las agencias reportaron algo. Entonces aquí lo que vamos a ver es un menos de 50% de números, pero creo que nos va a enseñar algo bastante interesante. Hablando de los crímenes en Estados Unidos, 57.5 fueron motivados por ¿qué? Por etnia, raza. 21 fueron motivados por ¿qué? Por la religión de una persona. Ahora, aquí lo tenemos para los judíos. Para los judíos en Estados Unidos, ¿ven la diferencia ahí en la mano derecha? Tenemos los judíos, también tenemos los musulmanes, etc. Noten, de los crímenes contra religión en este país, 54.2% son contra los judíos. 54.2. 24.8 son contra los musulmanes. Y entonces lo demás, católicos 4%, etcétera, etcétera. Ahora, vamos a mirar aquí, Víctor, del Anti-Defamation League, donde dice aquí un 60% del año 2016, sí, aquí están las fotos que, otra vez, las personas que están contra los musulmanes. Aquí está la pregunta. ¿Es cristiano odiar a los musulmanes, sí o no? No. ¿Es cristiano odiar a los judíos, sí o no? No, no es. Entonces, cuando vemos eso nos debe molestar. Marcel, ¿estamos diciendo que estamos, en la misma página doctrinamente con los musulmanes? No, pero no debemos mirar eso y decir qué bueno. No, ser cristiano es odiar eso. Odiar cuando están haciendo algo en contra otra persona, otra religión. Ahora, hablando de los asaltos. En los asaltos en Estados Unidos, dicen que en el año 2001, ¿ok? ¿Cuántos subieron aquí durante 9/11? En el año 2001, dicen que los crímenes se elevaron, si no estoy equivocado, un 90%, un 91% del año anterior. Ahora, vamos a continuar a la próxima. ¿Ok? Ahora hay otro tema.
Este tema tiene que ver con la orientación sexual de las personas. Y ahora es donde vamos a tocar unos sentimientos aquí. Porque la pregunta ¿es cristiano odiar a una persona que prefiere una orientación sexual diferente o se cambia el sexo o que es gay o lesbiana? ¿Es cristiano odiar a esa persona? No lo es. No lo es. Y cuando vemos a personas con esas actitudes, debemos decir, eso no está bien. Amar nuestro prójimo aplica a toda persona. ¿Por qué? Toda persona tiene el mismo valor en los ojos de Dios. Noten esta estadística. En los crímenes contra las personas de orientación sexual diferente, 62% eran crímenes contra hombres que eran gay. 21% eran contra mujeres que eran transgender, que eran bisexual, etc. Ahora, el problema que yo veo aquí, el problema que vamos a ver aquí en la Escritura, es que algunos cristianos, no todos, prefieren gritar, insultar en vez de tener una conversación. Entonces, lo que yo quiero para nosotros en esta mañana es que cuando salimos de aquí entendamos esto. Si yo no estoy dispuesto a tener una conversación con una persona, yo tengo el problema, no la persona. Porque Jesús rompió cada barrera para hablar con las personas que la sociedad no quería nada que ver con ellos. Y nosotros como cristianos debemos hacer lo mismo. Ahora, vamos a continuar. El próximo punto, conectar. Establecer un terreno común con una base bíblica. Establecer un terreno común con una base bíblica. Mirando aquí a Juan 4, versículo 5, dice, entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob, noten, el pozo de Jacob, algo histórico, y Jesús, cansado por la larga caminata, dice, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Entonces los discípulos estaban caminando, Jesús le dijo, mira, vamos a ir por Samaria, era el mediodía. ¿Cuántos ahora en el verano han caminado afuera y en 5 minutos ya se quieren sentar a tomar un refresco? Porque hay un calor fuerte. Entonces otra vez, Jesús era Dios, era hombre y él estaba cansado. Tenía limitaciones físicas. Ahora, dice aquí en su boletín, los judíos y los samaritanos amaron y aceptaron ¿a quién? A Jacob. Ahí está el punto común, es Jacob. Ahora, lo interesante de los samaritanos, ellos solamente seguían los primeros 5 libros de la Biblia. Solamente los primeros 5 libros. Los judíos seguían ¿qué? Todo lo demás en el Antiguo Testamento y los cristianos siguen ¿qué? Toda la Biblia. Pero, versículo 7 dice, poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo, por favor, dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. Entonces Jesús se quedó, envió a sus discípulos, eran predicadores, o seguro que lo mandó a comprar pollo, como eran predicadores para regresar después. Dice, versículo 9, la mujer se sorprendió. ¿Por qué? Ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo Jesús, usted es judío y yo soy una mujer samaritana.
¿por qué me pide agua para beber? Ahora, lo interesante aquí es que en estos días los hombres, en particular los maestros, el rabí en este caso, no podían hablar con las mujeres en un lugar público. En estos días el hombre no podía hablar con su esposa en un lugar público. En estos días la mujer no podía hablar con otro hombre en un lugar público. Si la mujer quería hablar, ella le tenía que preguntar y pedir permiso a su esposo. Imagínense si yo y Yami estamos aquí en Walmart y uno de ustedes se acerca y me dice, Marcel, tengo que comprar un regalo para un amigo que es una mujer, pero no sé lo que debo comprar. Pero usted no puede hablar con Yami directamente. Yo tengo que decirle, bueno, yo el rabí le doy permiso a Yami para hablar con esta persona. Si ella hablaba con él antes, era como un pecado serio en esa cultura. Entonces, en hablar con esta mujer, Jesús cruzó, ¿qué? Las normas sociales. Él empezó a cruzar lo que estaba establecido en ese día. Ahora, muy interesante. Había tanta separación entre los hombres y las mujeres. Había un grupo de fariseos que se llamaban los fariseos golpeados y sangrando. Porque estos fariseos, cuando ellos estaban en público y veían una mujer, se tapaban los ojos y empezaron a caminar. ¿Y cuál es el resultado? Se caen, se dan un cocotazo, etc. Entonces había un grupo que, ¡ay, no quiero ver la mujer! No, eran tan drásticos. Ahora, Jesús empezó a cruzar, pero noten algo, ellos no se hablaban, samaritanos y judíos, y él le pidió, ¿qué? ¿Qué le pidió? Agua. ¿Qué implica eso? La mujer tenía acceso al agua, pero también la mujer iba a tomar un vaso y darle el vaso samaritano a un ¿quién? A un judío, ¿ok? A un judío. Ahora, noten que Jesús está aquí, Jesús está hablando con esta señora, pero los de su cultura no iban a hacer esto. Piensen por un instante si sus discípulos estaban ahí con Jesús. Ahí mismo le da un infarto, ¿no? ¿Qué está haciendo? Hablando con una mujer en público, hablando con esta mujer, una mujer de la calle, tomando de su copa. Jesús, ¿qué estás haciendo? Ahora, dice aquí en su boletín, debemos relacionarnos socialmente antes de instruir teológicamente. Debemos relacionarnos socialmente antes de instruir teológicamente. ¿Cuántas veces en la escuela, en el trabajo, en el mall, vemos a alguien gritándole a las personas, tienen que arrepentirse del pecado, y es una forma un poco, drástica, pero a veces evitamos conectar con la persona. La Biblia no prohíbe compartir un vaso de agua y pasar tiempo con alguien que es un incrédulo. La Biblia prohíbe tomar agua, tener una cena con alguien que es un creyente, pero vive con un incrédulo. Esa es la diferencia. Entonces lo que tenemos que hacer es seguir el ejemplo de Jesús y empezar la conversación. Pero tenemos un problema, y aquí está. Respeto. En este país no hay respeto. Respeto significa esto: valore a los demás por encima de usted. Valore a los demás por encima de usted. ¿Qué hizo Jesús?
Dice aquí en su boletín, Jesús le dio dignidad a la mujer samaritana, cuando bebió de su copa. Yo sé que nosotros como judíos no hablamos con ustedes, no nos comunicamos, no compartimos nada. Pero por este acto, yo le quiero dejar saber que está bien. Podemos tener una conversación. Uno de los pastores favoritos míos de años atrás dice, Jesús eligió hacer lo que su raza nunca haría, porque era lo correcto. Porque era lo correcto. La semana pasada hablamos de si mi cultura hace esto, mi etnia hace esto, pero Dios dice haz esto, ¿a quién debo seguir? A Dios. Cada vez debo seguir a Dios. Ahora, vamos a mirar aquí arriba, porque en nuestro país, vamos a ir a la próxima, Víctor o Natasha. Ok, aquí está. En nuestro país hay un problema serio de discriminación contra ¿quién? Las mujeres. Es algo real, no es algo de fantasía, es algo real. Noten aquí arriba, cuando hablamos del pago igual entre mujer y hombre, hay una diferencia grande. Y había una encuesta, le preguntaron, bueno, si usted se puede imaginar cuántos años va a tomar para llegar a estar igual en el asunto del pago entre hombre y mujer, ¿cuál sería su idea? Bueno, algunos pensaron que 50 años en Estados Unidos, pero en realidad, ¿cuántos años son? 217. Dicen que va a tomar 217 años para estar en parejo con los hombres en ese tema. ¿Cuántos van a vivir 200? No, nadie aquí. Nadie aquí. Ok, ahora, miren la segunda. La segunda aquí tenemos lo que se llama The Fortune 500 Companies, las compañías más poderosas de los Estados Unidos. Y dice aquí que solamente hay 24 personas que son mujeres que sirven como presidentes de las compañías. So, si hay 500 compañías y solamente hay 24 mujeres, ¿cuántos hombres hay? 476. Wow. ¿Ven una diferencia grande, sí o no? Sí, discriminación. Ahora, seguimos. Esto se pone mejor. Aquí está. Ahora, cuando empezaron una encuesta, le preguntaron, ¿cuántos creen que los hombres tienen mucha más capacidad que las mujeres? Noten lo que dice aquí. Dice que 4 en 10 de las mujeres tienen una experiencia de discriminación en el trabajo. Y aquí pueden ver que hay un gran porcentaje de personas que dicen, no, los hombres son más capaces, tienen más inteligencia, tienen más habilidad. Ahora, el que sigue es mucho más interesante. Aquí hay una lista de los países peores para una mujer vivir. ¿Ok? Noten la número 10, ¿cuál es? Estados Unidos. Este año nosotros alcanzamos a esa lista. Y esto se trata con problemas de violencia contra mujeres, de la salud, etc. Es interesante, ¿no? Ahora, la última, que es muy común, es algo que se llama Me Too. ¿Cuántos han escuchado de Me Too? Me Too empezó con una persona que estaba ya cansada de los hombres aprovechándose sexualmente en el trabajo, en la sociedad. Y entonces las mujeres empezaron a hablar y poner en Twitter, en Facebook y hacer una campaña. Y muchos de estos hombres
perdieron su trabajo, su carrera, algunos su familia. Está serio la cosa. Entonces, aquí está la pregunta, ¿hay respeto en este país para mujeres? No lo hay, sinceramente. Miren la otra. La estación ABC hizo un reporte y en esta encuesta encontraron que las mujeres en el trabajo, un 54% han experimentado un hombre acercarse a ellos inapropiadamente de una forma sexual. Estamos hablando de más que mitad de las mujeres. Ahora, lo triste de esto es que la mayoría de las mujeres, ¿qué hacen? Están en silencio. Necesito el trabajo. Mi familia depende de este trabajo. No sé si yo puedo encontrar otro trabajo. Entonces, eso es un problema serio, bastante serio. Pero en Cristo nosotros podemos superar esto. Ser cristiano es actuar con respeto y valorar a cada persona. Hombres, a veces el punto de partida en el problema que tenemos con mujeres es en nuestra manera de hablar. Si no hablamos con respeto, eso es el puente para algo físico. Sin duda. Entonces tenemos que cuidar nuestro hablar. Miren aquí por favor a Filipenses 2 en su boletín. Dice, no sean, ¿qué? No sean egoístas. No traten de impresionar a nadie. Sean, ¿qué? Humildes. Es decir, considerando, noten, a los demás como que mejores que ustedes. Subrayen esta frase. Mejores de ustedes. Ahora, vamos a escribir aquí en su boletín. Ser cristiano es valorar a toda persona de la misma manera que Dios los valora. Hombre, mujer, toda persona. Segundo, Dios nos mantiene a un nivel más alto. Él espera que amemos y respetemos a todas las personas a medida que vivimos en gracia, en verdad, en santidad. Entonces, ser cristiano es valorar, Dios mantiene a un nivel más alto. Ahora, ¿alguien está sorprendido por esa frase, sí o no? No. Si yo soy cristiano, si yo digo que Cristo vive en mí, entonces yo debo respetar a cada persona de cada religión, de cada orientación sexual, de cada género, de la misma manera. Y si yo no puedo tener una conversación con ellos, hay algo en mi corazón que Dios tiene que eliminar. Esa es la idea. Noten, 1 Timoteo, Pablo dice, no reprendas al anciano, sino exhórtalo como un padre, a las más jóvenes como a hermanas, a las ancianas como madres, a las jovencitas con toda pureza como hermanas. Entonces, si hay una mujer mayor, yo la debo tratar como ¿qué? Como una madre, con respeto. Si hay una mujer menor de edad, yo la debo tratar como una hermana con respeto. Es la idea. Es la idea de Dios. Ahora, aquí está el punto clave en su boletín. ¿Cómo las personas llegarán a conocer a Cristo si no estamos dispuestos a tener una conversación y pasar tiempo con ellos socialmente? ¿Cómo es posible? Marcel, yo tengo un micrófono y les puedo gritar desde una cuadra. No. Jesús cruzó, Jesús habló con esa persona.
No debemos discriminar, no debemos tratar a otros de una forma negativa por las decisiones que ellos han tomado. Debemos respetar mientras que le hablamos acerca de ¿qué? De la verdad de Dios. Ahora, el próximo punto. Dirigid. Diga la verdad sobre el pecado y dirija a las personas a Jesús. No estamos diciendo vamos a cubrir la verdad. Estamos diciendo que si no tenemos una conversación, si no establecemos un lugar común, entonces lo que estamos diciendo no tiene el impacto que Dios desea. Juan 4:10. Jesús contestó: si tan solo supieras el regalo de Dios tiene para ti, que Dios tiene para ti, y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí, y yo te daría ¿qué? Agua ¿qué? Viva. Es interesante esa frase, ¿no? Agua viva. Dice aquí, estimular el interés espiritual. Nosotros estamos aquí para estimular el interés espiritual. Dice, conectar las necesidades físicas con las verdades espirituales. Ahora, creo que tenemos una foto aquí arriba de un río. ¿Cuántos han estado en un río como este? El agua es fría, rica. Okay, algunos dicen, sí, Marcel, yo cada vez que voy, tengo que ir al baño, encuentro uno, ahí voy tranquilo. Ahora, la idea de una agua que no se mueve no es muy saludable, ¿no? ¿Cuántos aquí van a entrar en una piscina que no se ha limpiado en 4 meses? ¿Alguien? No. Uno prefiere tomar de algo que está fresco. Entonces, cuando él le dice agua viva, ella está pensando en algo refrescante, algo que da, no solamente sabor, pero le da energía a la persona. Noten aquí el versículo 11. Pero, Señor, ella ve un problema. Usted no tiene ni una soga ni un balde, le dijo ella. Y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaran él, sus hijos y sus animales? Jesús contestó, noten el versículo 13, cualquiera que beba de esta agua, pronto volverá a tener ¿qué? Sed. Pero todos los que beban del agua que yo doy, noten, no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da ¿qué? Vida eterna. Ahora, esta mujer está pensando solamente en la agua física. Ella está pensando, bueno, él no tiene ni soga, ni cubo, ni nada. ¿Cómo es que él le va a dar a ella esta agua viva? Pero noten, Jesús dijo, cualquiera que beba de esta agua, pronto volverá a tener ¿qué? Sed. Muchos dicen, si solo tenía. Marcel, si solo tenía un carro nuevo, eso sería lo mejor de la vida. Con eso voy a estar satisfecho. Marcel, si yo solo tenía una casa en vez de este lugar tan pequeño, eso me traía una alegría, una satisfacción permanente. Marcel, si yo solo tenía más dinero, si yo solo pudiera terminar la escuela, si solo podía alcanzar ese trabajo, entonces
si yo estuviera satisfecho. Pero a veces alcanzamos la casa, tenemos un aumento en el trabajo, tenemos un carro nuevo y después de un tiempecito, ¿qué queremos? Queremos más. Estaba aquí en Headquarter Toyota y estaba sentado y el hombre me dice, señor Sánchez, sí, aquí estoy. Una pregunta, sí, ¿usted desea un carro nuevo? No. ¿Cómo? No. ¿Por qué? Su carro tiene un valor y usted lo puede cambiar para este carro del año. Y me acerqué al Señor, mira, este carro ya no hay una letra, ya lo pagué. Y él me dice, sí, pero en 3 años el carro no es lo mismo, hay unos fallos y uno debe mejorar. Mira, mi amigo, este carro es un Toyota. Yo lo voy a extender, si Dios permite, 20 años, si es posible. Pero yo no voy a entrar en otra letra en este instante. Ok. Interesante la conversación. Porque a veces cuando tenemos algo y lo recibimos, hay algo dentro de nosotros que dice, pero yo quiero más. Yo quiero más. Algunos dicen, bueno, es que Marcel, yo antes era más fiel en la iglesia y estaba muy emocionado para cumplir con la misión de Dios y los propósitos de Dios, pero ahora no tengo ese mismo ánimo. Entonces vengo de vez en cuando. ¿Cuántos aquí tomaron agua esta mañana? ¿Qué sucede después de 2 o 3 horas? ¿Tenemos qué? Sed. Ahora, si yo tomé esta botella en la mañana y 4 horas después regreso a Public y le digo al manager, Señor, yo tomé, pero ahora tengo sed otra vez, por favor, devuélveme el dinero. ¿Qué me va a decir? ¿Está loco? Claro que no. Nosotros siempre tenemos que regresar a Cristo diariamente, momento a momento. ¿Para qué? Para seguir tomando. Para seguir tomando. Yo no puedo decir, bueno, cumplí el domingo, ya lo demás en la semana, ya no voy a leer mi Biblia, ni adorar a Dios, ni orar. Yo voy a llenar mi tanque el domingo. Y el lunes en la mañana ya estamos, ¿qué? Vacío. Tenemos que seguir tomando la agua de Cristo Jesús. Noten el versículo 15. La mujer dice, por favor, Señor, deme esa agua. Así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí y sacar agua. Jesús le dijo, ve y trae a tu esposo. Wow. Él empezó a hablarle de qué? De agua, y él cambió del agua al cuarto. Tráeme tu esposo. Y ella respondió, no tengo esposo. Es cierto, dijo Jesús, no tienes esposo, porque has tenido ¿cuántos esposos? 5 esposos. Ay, mami. Ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Esta mujer estaba buscando algo, pero ella en realidad estaba buscando a alguien. Posiblemente ella empezó con su novio, se casó con su novio y esperaba el mundo. Este es el hombre que Dios me ha dado. Vamos a estar juntos por toda la vida. Nada nos va a bloquear. No, esto va a ser lo mejor. Y se divorció del esposo número 1. Y se casó otra vez con el segundo. Y bueno, el segundo seguro que es mejor que el primero. Y el segundo tuvo problemas. Y el tercero y el cuarto y el quinto. Y ya después el quinto dijo, algo no está funcionando. Voy a convivir con un hombre, pero no me voy a casar otra vez. En otras palabras,
Traté de hacer las cosas de la forma que Dios desea. No me funcionaron. Voy a hacer las cosas de mi manera. Voy a hacer las cosas completamente diferente para encontrar satisfacción. Noten aquí en su boletín. La palabra de Dios es nuestro estándar de vida. No lo que es socialmente aceptable. La mayoría, o no la mayoría, pero muchos hoy antes de casarse, ¿qué hacen? Quiero probar la mercancía antes. Las devoluciones solamente son de 90 días. Marcelo, voy a probar antes. ¿Saben algo? Las personas que viven juntos y después se casan tienen más probabilidad de divorciarse y tener problemas. Eso es un estudio del gobierno. Es serio. La manera de Dios es la mejor manera. Segundo, aunque podríamos estar cansados de hacer lo correcto, no nos da una excusa para hacer lo que está mal. Pero me he casado, he tratado de vivir honrando a Dios, pero no funcionó, entonces quiero cambiar. No debemos cambiar. Dios desea que cada persona sigue su camino. Ella tenía una sed para el amor, pero ese amor no estaba ubicado en el lugar o en la persona correcta. Había una mujer que ella se casó 4 veces. El primero se casó con un presidente del banco. El segundo era un artista de Hollywood. El tercero, un predicador. Y el cuarto era el director de pompas fúnebres. Y una muchacha le dijo, es bastante interesante que usted se casó 4 veces, se divorció 3 veces. ¿Por qué? ¿Por qué escogió esos hombres? Dice, bueno, el primero me casé por el dinero. El segundo me casé por el show. El tercero, el predicador, me casé con él para prepararme. Y el cuarto, el director de funerales, me casé para prepararme a salir. ¿Ok? Ahora, Jesús le estaba diciendo a esta mujer, ese hombre que está en su casa no es su esposo. Ese hombre que usted le cocina, que usted le plancha, no es su esposo. Ese hombre no le puede quitar la sed que está en su alma. Cristo está diciendo, nosotros podemos definir un matrimonio, pero Dios es en realidad quien define el matrimonio. Lo que nosotros decidimos hacer no cambia lo que Dios ya ha establecido. Noten el próximo punto. Defender, respetar toda religión y aclarar la palabra de Dios. Respetar toda religión y aclarar la palabra de Dios. Versículo 19. Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta. Así que dígame, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí, en el monte Gerizim? Dice, donde adoran o adoraron nuestros antepasados. Jesús les contestó, créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes, los samaritanos, saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros, los judíos, conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. ¿Qué le estaba diciendo a Jesús? Jesús, yo voy al templo aquí, ustedes van al templo allá.
yo me creí aquí, yo nací aquí en esta área, yo tengo los vecinos estos, ustedes tienen sus costumbres, tienen sus ciudades, pero nosotros somos diferentes. Saben muy poco acerca de la verdad. Versículo 23 dice, pero se acerca el tiempo, Jesús hablando, de hecho, ya ha llegado cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en ¿cómo? En espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera. Pues Dios es espíritu. Por eso todos los que adoran deben hacerlo ¿cómo? En espíritu y en verdad. Muchas personas creen que tienen que estar en un lugar para adorar a Dios. En un lugar para conocer a Dios. Dice aquí, la adoración no se trata del lugar correcto. Tiene que ver con la persona, el espíritu y el conocimiento a la verdad. La persona en su adoración debe adorar en verdad. ¿Ok? La persona debe adorar en espíritu. ¿Qué significa eso? Significa que yo puedo venir a la iglesia, físicamente adorar a Dios, levantar mis manos, arrodillarme, etc. Emocionalmente empezar a llorar, pero en mi interior, en mi espíritu, yo puedo estar en otro lugar. No pensando en Dios, estoy aquí, estoy muy emocionado, pero no lo estoy haciendo de forma genuina. ¿Qué es lo que Dios desea? ¿Brincar, gritar en nuestra adoración? No. Es estar bien en espíritu, en mi interior y en verdad. Él estaba diciendo a esta mujer, ustedes adoran lo que no saben. Ustedes tienen una religión falsa, costumbres falsas, sacerdote falso. La palabra de Dios no ha cambiado. Jesús es el único Salvador. El musulmán, me siento con él, hablo con él, tengo una conversación con él, pero le digo, Jesús es el único salvación, el único Salvador. La persona que dice, bueno, yo me cambié el sexo o yo amo a una persona que es de un sexo diferente, tengo una conversación con ellos, pero le digo, Jesús es el único Salvador. La verdad nunca cambia. Versículo 25, la mujer dijo, sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga, nos explicará que todas las cosas. Entonces Jesús le dijo, noten, yo soy el Mesías. Mujer, la persona que usted está buscando está aquí ahora mismo. Wow. La persona, el Mesías, está en su presencia. El próximo punto. Practica la reconciliación espiritual. Práctica. La reconciliación espiritual supera la discriminación religiosa y sexual. Dice el versículo 27, justo en ese momento volvieron sus discípulos, ya regresaron con pollo tropical, estaban listos para comer. Se sorprendieron al ver que Jesús hablaba con la mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle, ¿qué quieres de ella? ¿Por qué le hablas? La mujer dejó su cántaro. ¿Por qué vino la mujer al pozo? ¿Por qué? Para sacar agua. ¿Y qué dejó? Su cántaro. Y dice, junto al pozo, y volvió corriendo a la aldea mientras les decía a todos, vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho
en mi vida. Y los hombres decían, ay, 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 ay. ¿No será este el Mesías? Así que la gente salió de la aldea para verlo. Ahora, los discípulos regresaron. Era un camino de 5 millas a ir y 5 millas de regresar. Noten en su boletín, dice, nuestras actitudes prejuiciosas y nuestras conductas discriminatorias pueden impedir que Dios haga una mayor obra en nuestras vidas. Marcel, ¿por qué envió a los discípulos a buscar comida? Porque ellos eran un obstáculo para la tarea de Dios en ese momento. A veces nos tenemos que separar de nuestra etnia, de nuestros amigos, para hacer lo que Dios desea en nuestra vida. Una mujer, dice aquí en su boletín, de una religión diferente, teniendo una conversación con Jesús, dio lugar a muchas conversaciones, con personas acerca de Jesús. Dice, vengan a ver un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? Todo está abierto. Lo interesante aquí es que esta mujer regresó a Samaria para reclutar a personas a conocer ¿a quién? A Cristo. Son las mismas personas que hablaban de ella. No se acerquen a ella. Manolito, ven acá. No, quédate cerca a mí. Ella regresó a hablarle de Cristo. Ahora, todo fue revelado. Hay una historia, viene de Inglaterra, de un señor que era un escritor famoso en ese día. Él tenía 5 amigos que también eran escritores. Y él decidió un día, le quiero hacer algo como una trampa, quiero hacer un chiste a mis amigos. Le voy a escribir una carta a cada uno y se lo voy a enviar, pero se lo voy a enviar de manera profesional. Entonces ese señor apuntó la carta a cada persona, escribió la dirección de casa, se lo envió a cada persona con el cartero. Cuando abrieron la carta, habían estas 4 palabras. Todo ya está descubierto. No lo firmó, no saben quién lo escribió. Ese mismo día, los 5 amigos empacaron sus ropas y salieron de la ciudad. Ahora, cuando alguien me conoce del interior, es algo bastante personal, ¿no? Pero cuando alguien me conoce o nos conoce, pero también nos ama y nos acepta, eso es asombroso. Dios nos conoce en nuestro pecado, pero también nos acepta y nos pide, por favor, arrepiéntense. Por favor, creen en mí. Por favor, no esperen. Los discípulos estaban esperando por Jesús y decían, por favor, Rabí, come algo. Y él le decía, miren el versículo 34, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. El propósito de Cristo es que terminar la obra de Dios. Mira, mi calendario esta semana yo lo puedo llenar con muchas cosas, pero si no tengo la misión de Dios en mi calendario, estoy gastando tiempo precioso. Y él le dice a ellos, ustedes conocen el dicho, hay 4 meses entre la siembra y la cosecha, pero yo les digo, despierten y miren a su alrededor, los campos ya están listos para ¿la qué? Para la cosecha.
Marcel, ¿cómo aplica esto a una persona de otra religión o una persona de otra orientación sexual? Esas personas, no todas, pero algunas están listos para venir a Cristo si nosotros le hablamos de Él. Pero si no tengo una conversación con ellos, ¿cómo van a saber de mi Salvador? ¿Cómo lo van a conocer? Finalmente dice aquí, el Espíritu Santo puede convertir a los enemigos distantes en una familia espiritual cercana. Wow, me encanta este capítulo. Jesús cruzó toda barrera. ¿Por qué? Para encontrar una mujer de otra religión, una mujer que no tenía una vida pura, para empezar una obra en esa tierra. Para algunos de ustedes, en esta mañana, Jesús está cruzando la barrera. Están aquí, pero no conocen a Cristo como su Salvador y tienen sed. Han tomado el agua física, pero siguen tomando. Y han tratado otras religiones, otras cosas místicas, etcétera, pero todavía tienen sed. Solamente Cristo puede ayudarnos a satisfacer esa sed. Inclinen su rostro, por favor. ¿Cuántos aquí que ya conocen a Cristo dirían, Marcel, si yo soy sincero, yo he evitado a ciertas personas de ciertas religiones, yo he evitado ciertas personas de orientaciones sexuales, pero ahora yo entiendo en esta mañana, eso no es ser cristiano. Eso no es cristiano. Y yo tengo que pedirle a Dios que me perdone, porque eso no está bien. Toma un tiempo ahí donde está. Señor, perdóname por ese pecado. Perdóname que no he estado dispuesto para tener ni una conversación. ¿Cómo van a escuchar la verdad si no estoy dispuesto a hablarle de la verdad? Perdóname, Señor, por mi actitud. Perdóname, Señor, por mis chistes. Si usted está aquí esta mañana y no conoce a Cristo Jesús, esa sed en su espíritu, nada lo puede satisfacer. Si no conoce a Cristo, pero hoy sí lo quiere conocer, ahí donde está sentado, pídele al Señor, Señor, perdóname por mis pecados. Yo sé que yo soy un pecador. Yo sé que Cristo murió por mis pecados. Yo creo en su vida. Yo creo en su muerte. Yo creo en su resurrección. Señor, límpiame de toda maldad. Llena mi corazón con tu Santo Espíritu. Señor, gracias por este día. Gracias por este ejemplo que tenemos en la Escritura. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.